Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Ya estamos al aire. Si alguien me da feedback. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro segundo webinar. Me presento, soy Felipe Correa, kinesiólogo del Instituto de Neurorehabilitación del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad. Hoy día los voy a estar acompañando en nuestro segundo webinar, que el primero tuvo un gran éxito. Y hoy día para hablar de rehabilitación postquirúrgica del hombro y codo, aspectos clínicos y conceptos claves. El día de hoy sus micrófonos se van a encontrar silenciados durante toda la transmisión, quedando el chat activado como canal para que nos comuniquemos. La idea es que ustedes vayan, mientras los relatores van presentando sus dudas, sus consultas, las vayan haciendo por medio de esa plataforma. El día de hoy la actividad va a contar y va a contemplar la presentación de nuestros 3 relatores, un bloque final para responder las preguntas que ustedes vayan dejando a nuestro especialista en el chat de Teams. Y la idea es que vayamos disfrutando de todo lo que han preparado nuestros colegas. Y antes de comenzar, el director médico del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad, Rafael Borgoño, les quiere dejar un saludo para esta jornada a través de este video. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Borgoño, director médico del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. Y quiero darles la bienvenida a este segundo webinar del Instituto de Neurorehabilitación de la Mutual de Seguridad, Rehabilitación Postquirúrgica del Hombro y Codo, Aspectos Clínicos y Conceptos Claves. Y aprovechar de agradecer a todos los conectados, especialmente a los colaboradores del Hospital Clínico, que permiten desarrollar este tipo de iniciativas para compartir el conocimiento adquirido en más de 57 años de historia de la Mutual. Destacar que esta actividad cuenta con el patrocinio del Colegio de Kinesiólogos y de Terapeutas Ocupacionales. Y finalmente, invitarlos a que aprovechen este conocimiento de manera personal, pero por sobre todo siempre pensando en buscar las mejores prácticas y aprendizajes en favor de los pacientes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Rafael. Gracias por tus saludos. Bueno, estimados y estimadas, vamos a ir directo al grano porque tenemos una hora, hay mucha información por entregarles y les voy a presentar a nuestros expositores. Se encuentra con nosotros Carolina Estudillo, kinesióloga del Instituto de Neurorehabilitación del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad, con quien veremos enfoque kinesiológico en rehabilitación del uso fractura de codo. Buenas tardes, Carolina. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación y presentarnos toda tu trayectoria y todo lo que haces día a día. Hola Felipe, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Yo aquí bien, esperando con ansias. Qué bueno, excelente. Esa es la idea, así que ahí tú nos vas a traspasar todo tu conocimiento y todo lo que haces a diario aquí. Soy testigo de eso. Gracias. Además, se encuentra con nosotros Nina Carrasco, terapeuta ocupacional del Instituto de Neurorehabilitación del Hospital Clínico Mutual de Seguridad, con quien abordaremos órtesis de codo, pequeñas ayudas para toma de decisiones clínicas en confección e indicación de uso. ¿Cómo estás, Nina? Gracias nuevamente por participar con nosotros en este segundo webinar. Buenas tardes, qué rico verlos y como siempre gracias por la oportunidad de que conversemos de cositas interesantes que hacemos en el INER. Qué rico verlos.
Por supuesto, Nina, yo he visto todo tu labor y qué rico poder traspasarlo a toda la comunidad de rehabilitación. Así que muchas gracias por participar. Y bueno, también se encuentra con nosotros el kinesiólogo Pablo Venegas, kinesiólogo del Instituto de Neurorehabilitación del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad, con que abordaremos rehabilitación postquirúrgica del manguito rotador, conceptos y enfoques en la primera fase. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por venir y presentar todo lo que haces a diario y actualizarnos en este enfoque tan importante que es la primera fase. Hola Felipe, bien, todo bien, muchas gracias. Con ansias de poder presentar y hablar un poco de este tema que me apasiona mucho. Así es, soy testigo de eso. Así que muy bien, vamos a comenzar con Carolina, lo vamos a hacer inmediatamente porque tenemos poco tiempo, así que Carolina es kinesióloga de más de 14 años acá, junto con nosotros en Mutual. Ella tiene un diplomado en extremidad superior y con mucha experiencia en el área de traumatología. Ella pertenece al equipo de hombro y codo. Adelante, Carolina, por favor, compártenos Ya, lo que muchas nos vas a gracias. mostrar. Gracias, Felipe. Aquí vamos a compartir. Vamos a ver cómo se ve para que me avises, por fin. Yo te digo, estamos en negro todavía. Ahí sí, Ahí súper. sí. Ya, Dale, Carolina. súper. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Para mí es súper importante mostrar lo que nosotros trabajamos en equipo, conjunto los kines y las terapeutas ocupacionales, así que contenta y agradecida por esta instancia. Entonces, a lo que vinimos, les voy a hablar del enfoque kinésico en la rehabilitación de luxofracturas de codo, que es lo que nosotros hacemos acá. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar con el paciente? Nos vamos a encontrar que viene en algunos casos con una férula graduada de codo en 90 grados o también pueden venir con esta órtesis inmovilizadora de codo confeccionada por nuestras compañeras terapeutas. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer cuando ingresa el paciente, tenemos que dirigirnos a la radiografía. Acá se observa la radiografía inicial, donde está la luxofractura de codo, y luego la radiografía posterior al pabellón, donde se puede observar que existe el reemplazo de una prótesis de cúpula radial y una reparación de ligamento. Entonces, estos son datos importantes que tenemos, ojalá, poder tener acceso. Otro punto importante es el protocolo quirúrgico. Ojalá lo pudiéramos obtener porque eso nos va a dar, nos van a informar de con qué se encontró el médico y qué es lo que reparó. Entonces, por ejemplo, este es un protocolo tipo. Aquí yo destaqué en rojo con qué se encontró el médico, con una desinserción de la región del ligamento colateral lateral, una fractura conminuta de la cúpula radial. ¿Y qué realizó? Hizo un reemplazo en la cúpula radial y reparó el colateral lateral. Y finalmente el paciente sale con una valva de yeso en una posición de 90 grados. Eso es como lo general. Bueno, acá en un artículo hablan sobre las consideraciones que hay que tener en la rehabilitación post cirugía de tríada maligna de codo. Ellos plantean que posterior a la cirugía, la idea es empezar con una terapia a los 2 o 5 días postoperado, con la confección de una órtesis con el codo 90 grados y flexión de 90 grados, y la posición de antebrazo va a depender de la reparación y la estabilidad ligamentosa que se haya hecho. Entonces, si tenemos un colateral lateral que es reparado, pero con un ligamento medial que está intacto, la idea es que el antebrazo esté en posición de pronación. Cuando ambos ligamentos están reparados, la idea es que esté en una posición neutra, y si el colateral lateral es robusto, fue una reparación bien hecha, pero no se sabe cómo quedó el medial o está un poco deficiente, la idea es que el antebrazo esté en una posición de supinación. De todas maneras, igual la idea es comenzar con el rango de movimiento e instruir con ejercicios para la casa. Luego de la evaluación kinésica, que la idea es evaluar el dolor, el rango de movimiento, articulaciones adyacentes,
La idea que nosotros trabajamos es la intervención kinésica está dividido por distintas fases, que va de la máxima protección a la mínima y finalmente se termina con un acondicionamiento laboral entre las 8 y 12 semanas. En esta etapa de máxima protección, llegan con esta órtesis inmovilizadora confeccionada por las colegas y la posición del antebrazo, como lo había mencionado, va a depender de la reparación ligamentosa. Entonces, si se reparó el colateral lateral en pronación, si se reparó el medial, la idea es que llegue en supinación, y si fueron reparados ambos o uno del otro está débil, el antebrazo queda en posición neutra. Desde nuestro punto de vista kinésico, en esta etapa, la idea es que comience lo antes posible, de 7 a 10 días, ya que el movimiento temprano va a nutrir el cartílago y favorece la irrigación de los tejidos blandos. La idea es siempre manejar el dolor y el edema, ¿ya? Porque el edema puede generar una inhibición muscular y con ello tenemos más riesgo de evolucionar a una rigidez. Así que son puntos claves de manejo y podemos hacerlo con posición de drenaje, vendaje compresivo, TENS, crioterapia. Y la idea siempre es partir con un rango pasivo y que tiene que ser graduado y precoz durante la primera etapa de fase fibroblástica y de remodelación. Tiene que ser con énfasis en flexión, la flexión de codo, porque la pérdida de la flexión de codo es más limitante. La mayoría de las actividades de la vida diaria van hacia la flexión, entonces la idea es que se gane ese rango lo antes posible. Aparte que el codo es mucho más estable en esta posición, ¿ya? El otro punto importante es evitar la supinación cuando se reparó el colateral lateral, la pronación si se reparó el ligamento colateral medial. Evitar también las fuerzas en valgo y la extensión pasiva de codo. También tenemos que tener la precaución, ya que el estrés indebido, o sea, si yo logro mucha extensión, tengo mayor riesgo de luxación y obviamente del daño de la reparación que se puede hacer. Es importante la educación. La educación al paciente es clave en la primera instancia para explicarle los tiempos de rehabilitación, lo que puede y no puede hacer, así que es muy importante retroalimentar al paciente. Un signo que es importante, que ojalá se mantenga en comunicación con el médico, es el drop sign, que es un signo radiográfico de caída que indica si hay inestabilidad a nivel de la articulación ulnumeral. Entonces, si es un signo positivo, la idea es comenzar con los ejercicios isométricos del tríceps, bíceps y braquial, usando esta órtesis inmovilizadora que se había confeccionado. Cuando es positivo este signo, eso quiere decir que va a cambiar el punto de rotación y que va a generar un sobreestiramiento de toda la musculatura, lo que nos puede llevar a algunas complicaciones como pinzamiento cobertal, desgaste articular, dolor, inestabilidad e incluso la rigidez. Si el signo es negativo, también se puede comenzar con estos ejercicios isométricos, pero sin el uso de la órtesis. Y finalmente van a servir de manera preventiva, ya que va a favorecer que se favorezca la coadaptación a nivel muscular y se va a mantener este punto rotacional. En este artículo también mencionan esta posición en supino con el brazo en 90 grados, con 90 grados para poder realizar los ejercicios. Ellos describen como que es una posición segura para realizar los ejercicios y para evitar este drop sign. Porque también van a ayudar con la gravedad a que se active la musculatura y realizar esta compresión articular. En esta etapa hay que considerar la reparación ligamentosa, por eso la idea es hacerlo en una posición más segura. Como para reforzar esto, un estudio biomecánico un poco más actualizado describen 3 posiciones, ¿ya? La A, que es la dependiente, que es en posición bípedo y realizan una flexoextensión de codo. El tema es que en esta posición el peso del antebrazo ejerce una fuerza de distracción de la articulación y lleva más riesgo a una subluxación. Entonces, no es la idea que se realice en una primera etapa. La segunda es que es la posición en supino con el brazo encima de la cabeza, que es la que se había recomendado. Es la más segura ya que permite la fuerza de la gravedad y la activación de los músculos bíceps, tríceps y braquial,
que van a generar esta compresión y va a aumentar la congruencia articular y por ello es más estable. La siguiente, la posición C, que es una posición en varo, la idea es evitar esto ya que genera mayor estrés a nivel de codo, ¿ya? Es por esto que la idea es evitar este movimiento, porque como hay una deficiencia ligamentaria, va a aumentar la inestabilidad del codo durante estos movimientos. ¿Y cuándo tenemos estos movimientos? Que son cotidianos en nuestra vida diaria, que cuando nos cepillamos los dientes, llevamos el vaso para tomar agua o nos desvestimos, generamos este movimiento en varo y ojalá educar en relación para evitar este movimiento, para no estresar más y no llevar a una inestabilidad. La siguiente fase es de mediana protección, que va aproximadamente entre las 3 a 6 semanas. Seguimos con el manejo del dolor y el edema. La idea es mantener los rangos adyacentes, hombro, muñeca, mano, no nos olvidemos de esas articulaciones. La idea es comenzar ya con ejercicios los pasivos y activos. La idea es que los ejercicios sean con el codo en una flexión de 90 grados y en posición neutra si corresponde. La idea es que ningún ejercicio genere dolor intenso, inflamación o fatiga. Y la idea, ya se puede comenzar con los ejercicios de pronosupinación, siempre y cuando se obtengan los 90 grados de flexión. Y también empezamos con la activación muscular. Ya habíamos hablado de los isométricos y también la idea es comenzar con el fortalecimiento de los flexores. Para reforzar esto, en este artículo se evaluaron el flexor cubital del carpo, el flexor de los dedos superficiales, el radial del carpo y el pronado redondo, y concluyeron que el flexor cubital del carpo es un estabilizador primario válido a nivel del codo, por lo tanto, trabajar esta musculatura, por ejemplo, en los ejercicios de prehensión, que nos van a permitir de alguna manera estabilizar el codo, ¿ya? Acá tenemos ejercicios de prehensión, tenemos el turbión y ejercicios isométricos. Acá seguimos con ejercicios de flexo-extensión de codo. Y luego pasamos a la siguiente fase, que es la de mediana protección. Acá, según indicación médica, o si hay déficit en el movimiento de extensión, en esta etapa se recomienda el uso de una confección de órtesis extensora de codo, también realizada por nuestras colegas. En esta etapa de 6 a 8 semanas, a las 8 semanas ya hay una suficiente cicatrización ósea y ligamentosa, más la evaluación de la estabilidad que pueda hacer el médico con el tema de la radiografía. Ya se pueden iniciar los rangos activos y pasivos en todas las direcciones. También se pueden empezar con los ejercicios de fortalecimiento suaves de flexores y extensores de codo. Acá se pueden incluir ejercicios de pronosupinación y fortalecimiento del tríceps porque nos van a minimizar las contracturas que se pueden generar a nivel de musculatura flexora. Para esto también lo reforzamos con este artículo donde existe una estrecha relación con el tríceps braquial y el anconio, por un lado, y la cápsula articular con el anconio hacen que sea un músculo estabilizador lateral. Al movimiento de la extensión del codo, el anconio contribuye un 15%, el resto lo hace el tríceps, pero también funciona como un estabilizador dinámico lateral del codo que se activa en los últimos 30 grados. Entonces la idea, ya que sabemos que también forma parte de la estabilización del codo, buscar ejercicios que activen de mejor manera y así contribuir a la estabilidad del codo. Acá hay algunas técnicas de terapia manual de baja intensidad, que la idea es cuando haya una restricción al movimiento, se puedan realizar estas técnicas. Acá hay una técnica para favorecer la extensión y otra para la flexión de codo. Acá hay ejercicios activos, ejercicios de fortalecimiento, de pronosupinación. Encontramos ya fortalecimiento de bíceps, de flexores y extensores de codo. Y en esta etapa también se puede incluir la órtesis flexora del codo, que se puede también alternar con los ejercicios de Kine, todo también confeccionado por nuestras colegas. Acá ya estamos en etapa donde se hacen ejercicios en cadena cinemática abierta o cerrada, ejercicios propioceptivos. Y finalmente, nuestras colegas terapeutas realizan el acondicionamiento laboral entre las 8 y 12 semanas, donde van a depender de las demandas físicas y laborales de cada paciente, se realiza un fortalecimiento o manejo manual de carga, ¿ya? Esto acá lo llamamos talar, que es el taller laboral.
¿Qué complicaciones nos podemos encontrar en este tipo de rehabilitación? Es la inestabilidad, la sinostosis radiocubital, poco menos frecuente, la infección de la herida, lesiones nerviosas que corresponden al 21%, siendo la más común la del nervio cubital, rigidez en la que más se observó en este artículo, que fue un 51%. Así que es súper importante y por eso las recomendaciones que nosotros entregamos como equipo la idea es mantener un contacto estrecho con los médicos, entre nosotros, porque así podemos conocer el protocolo operatorio, el TROPSAN, que es el signo de estabilidad, que nos va también a permitir qué tanto podemos avanzar y qué no. Muy importante el inicio precoz de la rehabilitación para que las etapas se vayan cumpliendo según las fases de cicatrización y educar al paciente. Yo creo que ese es lo más importante, porque así educamos en relación a su patología, su rehabilitación, que muchas veces es larga, y qué es lo que puede y no puede hacer en su casa, porque va a pasar 1 hora solamente con nosotros y el resto ya es en su hogar. Así que es muy importante lo que nosotros le podemos transmitir al paciente. Así que eso, muchas gracias, espero que les haya gustado y esto es lo que nosotros trabajamos en el equipo acá junto con las terapeutas. Muchas gracias. Oye, Carolina, de verdad te felicito, muchas gracias, porque en verdad lo que tú nos has hecho, esto es para largo, pero nos has dado en definitiva que la rehabilitación precoz y el trabajo en equipo, claro, bien comunicado, vemos los resultados que tenemos aquí en el Instituto de Neurorehabilitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, continuamos. Y ahora, Nina, por favor, empieza a compartirnos. Nina también lleva muchos años, creo que entramos casi juntos, así que llevas más o menos como 12 años en Mutual, terapeuta ocupacional y acupunturista, magíster en cosmología china aplicada y, por supuesto, con conocimientos en el manejo de cicatrices. Nina, por favor, deleítanos Ay, con todos esos juguetitos que necesitamos, que son tan claves. juguetitos que yo amo y que en realidad es un tema súper apasionante. Sí, Confírmame, Felipe, si se ve la presentación. Debería estar en mi aún, primera diapo. aún no, ¿Aún no? te vemos solo a ti. Así que, Solo a mí. Vamos de vuelta. Aquí necesito musiquita de ascensor. A ver ahora. así que, ay sí, órtesis de codo, por Maravilloso. favor. Creo que va a ser Muy un gran bien. complemento de lo que presentó Carolina. Así que, por favor, Ujú. Nina, adelante. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, hablar de órtesis de codo, pequeñas ayudas para la confección de indicaciones de uso, se termina transformando en un desafío de resumir en 15 minutos algo que verdaderamente amo hacer todo el día. Vamos, vamos. Órtesis. ¿Qué significan las órtesis para los terapeutas ocupacionales? Para los que somos de los 80, Freddy Krueger, obviamente, todos le teníamos susto a las órtesis. Para las generaciones más jóvenes, citamos a este personaje de terror. Y para los más clásicos, ahí tengo uno medio escondido. Hay que recordemos la sensación de lo que era estar en clases de órtesis. Como todo, siempre base del plan terapéutico. Lo primero, indicación médica, como nos contaba Carolina. Luego nuestra evaluación. A partir de la evaluación, si podemos medir rango activo, si podemos medir rango pasivo, si podemos evaluar funcionalidad, actividades de vida diaria básicas, que, muy, muy importante, y finalmente el posicionamiento. Y a esto yo lo llamo una triada de inicio del plan terapéutico con un punto de inicio, puntos claves y decisiones clínicas, que además van acompañados de ciertas indicaciones del equipo de traumatología de manera específica. Por ejemplo, un posicionamiento específico, además, una cirugía, un procedimiento en particular y finalmente preferencias del médico. Por ejemplo, cuando a mí me llama a confeccionar órtesis hospitalizado al doctor Aravena, yo sé qué órtesis le gustan al doctor Aravena. Entonces digo, para eso estamos, a su servicio y cumplimos con sus expectativas.
Bueno, como cité a Freddy Krueger y dijimos que además estamos en octubre, Halloween, hay una canción en la película Pesadilla que era como 1, 2 y eran las niñitas saltando. Así que me voy a tomar un poco de esa onda para que sigamos con la presentación. 1, 2, aquí tenemos a las protagonistas de nuestras pesadillas, en el caso de las órtesis de codo, la famosa estabilizadora de codo, la extensora de codo y la flexora de codo que más encima nos cuenta que viene doble. No viene de a una, viene 2 veces. Para que se hagan un poquito una idea, esta es la estadística de confección de órtesis, del Team Órtesis, porque somos 2 ortesistas en el hospital, de enero a septiembre del año 2023, en las órtesis de codo, 108 órtesis nuevas llevábamos durante este periodo, controles muchísimos entre medios. Si se dan cuenta, aquí hay una gran reina que es la extensora de codo, que ya vamos a hablar de ella. 3, 4, dice la canción de Freddy Krueger, decisiones en las estabilizadoras de codo. Posicionamiento, entonces, decisión número 1 y quizás la más importante de todas, la indicación médica. Luego tenemos la flexión de codo. Esto va a venir en mi pantalla, en la interconsulta que me va a mandar el médico, donde voy a tener 100 grados de flexión, 90 grados de flexión, 80 grados de flexión de codo. Y debo ser en extremo cuidadosa con estos puntos de solicitud clínica. El antebrazo, como nos mencionaba Carolina, ¿cierto? En neutro, en supinación. Por lo general, los médicos además me anotan cuánta supinación quieren. Y aquí el promedio por lo general es 45 grados. Y en el caso de la pronación, exactamente lo mismo. Así que uno sube hospitalizados con la ollita de órtesis, todos los materiales y un lindo goniómetro para poder cumplir con esta parte. Ay, ay, ay. Resumir la estabilizadora de codo es tremendo, ¿ah? Pero como esto es pequeñas ayudas para las confecciones e indicaciones, me gustaría tratar de resumirlo en esto. Posicionamiento del paciente, como es un paciente normalmente hospitalizado, lo vamos a tener en decúbito supino. Mi sugerencia es que la extremidad lesionada tenga un hombro flexionado en 90 grados, ya el codo también en 90 y que con la extremidad sana sostenga ya su antebrazo neutro. De esta manera voy a exponer la zona de manera muy, muy suave y así además voy a poder generar el proceso de confección de manera más adaptada al paciente. Vamos a tomar medidas. Tenemos acá 4 medidas básicas que vamos a revisar en una esquemita. Vamos a tener además algo llamado claves de moldeo. Recordemos, paciente en decúbito supino. En el momento en que estamos moldeando, ¡ay, lo terrible! Pinzar la forma del codo en 90 grados antes de instalarla completamente en el paciente. Vamos además a medir que ese codo esté en la flexión solicitada por el médico y el posicionamiento del antebrazo también. Y vamos a moldear en el brazo y en el antebrazo finalmente. El objetivo de esta órtesis también tenemos que recordarlo que vamos a tener, por un lado, estabilizar el segmento, vamos a restringir la flexoextensión del codo y también vamos a restringir la pronosupinación, ¿ya? Como un objetivo secundario, algunas veces se habla de que va a favorecer la consolidación ósea, ¿ya? Vamos a recordar la columna de toma de medidas. Tenemos una medida A, una medida B, una medida C y una medida D, que vamos a ver acá. Si me acompañan al lado izquierdo de su pantalla, tienen el famoso pliegue, esa pinza en 90 grados que para mí es una de las grandes pesadillas de la confección ortésica para que quede estética, quede cómoda y además cumpliendo con lo que el médico me está solicitando. ¿Ya? Y lo que tienen al lado izquierdo de la pantalla es una órtesis entregada por un paciente que ya finalizó su tratamiento, en la cual está completamente extendido el material para que vean la cantidad de material que se emplea y tengan una idea de por qué medimos de tuberosidad deltoidea a la metacarpofalángica del quinto dedo, el diámetro del antebrazo, menos de 5 a 8 centímetros, o sea, el diámetro del brazo, el diámetro del codo, menos 5 a 8 centímetros, y el diámetro del antebrazo, menos 5 a 8 centímetros en total. Va a depender mucho del médico. Por ejemplo, al doctor Aravena, que lo quiero muchísimo, a él le gustan esos 8 grados menos en cada una de estas medidas. Por eso lo estamos citando. Las claves del moldeo, yo diría que lo más difícil de esta órtesis es esa famosa pinza en los 90 grados. Mi sugerencia, píncenlo, midan, nuevamente moldean y finalmente lo llevan hacia arriba o hacia abajo para que se pegue en el termoplástico.
Ay, ay, ay. Indicaciones, uso permanente, estricto día y noche, se retira para ejercicios con kinesiólogo o sin la indicación médica de su traumatólogo, y los controles de órtesis se sugieren que sean semanales o cada 14 días. ¿Por qué? Necesitamos revisar puntos de presión y reparaciones generales, revisar los acolchados, los remoldeos de las contenciones y reponer las sujeciones. Ay, si se dan cuenta, es tremenda esta órtesis. Pero así como tenemos estas, tenemos la siguiente parte de la canción de Freddy Krueger, donde tenemos la extensora de codo. En el caso de la extensora de codo, tenemos principalmente tiempos de evolución, procedimiento quirúrgico, el postquirúrgico y el retiro de los inmovilizadores que vengan con estos pacientes. En el caso de la extensión de codo, va a depender de paciente a paciente. Vamos a medir un rango activo, vamos a medir un rango pasivo y a partir de eso nos vamos a adaptar. Y por lo general, salvo situaciones muy particulares, el antebrazo va en neutro. ¿Qué les puedo contar? Estos pacientes por lo general uno los moldea en sedente, en una mesita, con la extremidad superior apoyadita en una cuña. Las medidas son muy sencillas, ya de tuberosidad del tobillo a la base del estiloide radial, el ancho de la cara anterolateral de brazo, de codo y de antebrazo. Muy sencillo. Lo importante es posicionar el codo en extensión máxima tolerada. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la idea no es cargar el momento del moldeo sobre el codo del paciente. Tenemos que dejar que la fuerza de gravedad exija la extensión y además así vamos a poder entablar una relación de mayor confianza con nuestro paciente. Objetivos, posicionar codo, ¿cierto? Hablar de el aumento de los rangos pasivos y activos del codo en extensión. Y paso a darles un pequeño detalle que nos pasa a los terapeutas ocupacionales, que si la extensión es menor a 50 grados, siempre agreguen una pestaña distal un poquito más larga, porque de esa manera, a medida que van a ir extendiendo el material, no se van a encontrar con que quedaron cortos. Y así esos 32 a 35 centímetros de largo más los 14 centímetros de ancho, los vamos a poder ahorrar y vamos a ser eficientes con el uso del termoplástico. Una órtesis elegante para tiempos muy civilizados, como diría el general Kenobi. Tenemos acá nuestra extensora de codo ya instalada en el paciente y las medidas de las cuales hablamos al costadito. Un truco es hacer esto, que son las cuñas de los acolchados proximales y distales, que yo las puedo ir enaltando un poco para aumentar la exigencia. Aquí tengo justo la medida para que se den cuenta que es un plastazote de 6, que tiene un poco más de 1 centímetro de distancia. Entonces puedo jugar bastante con este material extra para que mi paciente tenga una mayor exigencia. Posicionamiento de codo, como lo habíamos mencionado, en una cuñita pequeña, ¿cierto? Para que la fuerza de gravedad me lo lleve a posición. Indicaciones, uso nocturno a tolerancia, idealmente 6 horas continuas, ya controles cada 14 días, máximo 21, y evaluar en el segundo o tercer control el uso de 1 hora y media en la mañana y en la tarde. Ya, tratar de generar un remoldeo en mayor extensión, aumentar la altura de las cuñas, reponer sujeciones, de algunas veces liberar el borde medial del codo. De repente hay un poquito de parestesia al uso sostenido, entonces hay que ir acomodándose y ante todo verifiquen que el paciente se la esté colocando bien. Si no, van a estar sí o sí con algún tipo de problema en el largo plazo con la tolerancia a esta órtesis. Flexoras de codo. Estamos casi terminando. Recordemos, posicionamiento, procedimiento clínico va a ser la base. La flexión de codo menor a 90, dinámica articulada de codo. Mayor a 110, banda flexora blanda de codo. ¿Ya? Y en el caso de los 90 y los 110, por favor, evaluar. Va a depender de la contextura del paciente y de varios factores extra. Antebrazo en neutro. ¿Qué les puedo contar de una flexora de codo? Moldeadita en sedente, ¿cierto? La dinámica articulada tiene unas medidas específicas tanto en el brazo como en el antebrazo, pero lo más importante es que las articulaciones queden en el eje de codo, ¿ya? En el caso de la flexora blanda de codo, que nunca, ¿cierto?, presione la mano. Ya vamos a ver la foto para que se hagan una idea de cómo se hace. Y en las claves del moldeo recuerden las pestañas, la pestaña proximal y la pestaña distal, para que al momento de hacer flexión al paciente no se le entierre la órtesis. Mi objetivo, aumentar rangos, obviamente activo y pasivo de flexión de codo. Veamos acá, al lado izquierdo tenemos la dinámica articulada.
Es una órtesis que también es un poquito pesadilla de confeccionar, pero es bastante simpática con esta tracción, ¿cierto? Que tengo ahí en el costado para generar este movimiento de flexión. Y al lado derecho tengo la flexora blanda que, se dan cuenta, rodea la mano y a partir de la muñeca genera la tracción hacia el pliegue axilar. Bueno, yo cuento además con la ayuda de Javier del Laboratorio de Innovación, que me imprime estas articulaciones en plástico y quedan maravillosas y muy elegantes estas órtesis también. Indicaciones: uso 4 veces al día, 30 minutitos, controles cada 14 días, reparen articulaciones y sujeciones, evaluar las tracciones elásticas, tratar de pasar de la dinámica articulada a la flexora blanda lo antes posible para que podamos exigir esa flexión y, ante todo, que el paciente posicione el antebrazo en neutro, sumamente importante para que no genere mayor tracción sobre el hombro. ¿Qué dicen algunos estudios? Tengo este estudio acá, ¿cierto? Que es una revisión entre las órtesis dinámicas versus las estáticas progresivas y menciona que no hacen una diferencia. Así que aquí me empezó a dar un poquito el ataque, pero habla de que son las órtesis de rango libre. Así que pasé de estar en esas condiciones ya a unas condiciones bastante más relajadas. Y este segundo estudio habla también de una revisión de 232 pacientes de órtesis, tanto dinámicas como seriadas, pero de órtesis confeccionadas a medida. Y dice que sirven. Así que apoya lo que normalmente hago, me encanta, así que soy una persona muy feliz con estos estudios de apoyo. Un par de referencias: el catálogo del ORFID, mis colegas TEO saben que es una biblia, el manual de órtesis de mutual de seguridad, que es de uso interno por el momento, ya, y un par de textos que normalmente empleamos. Solo me queda darles las gracias por permitirme hablar de uno de mis temas apasionados de órtesis. Nina, de verdad te agradecemos en tu excelente presentación. De verdad nos has dado el tecnicismo, y no solo el tecnicismo, sino que toda la experiencia que has tenido durante estos años y, por supuesto, al compartirnos con nosotros. Así que muchas gracias, Nina. Para eso Les estamos. quiero... muchas gracias. Les quiero recordar que pueden ocupar el chat para que hagan preguntas tanto a Carolina, a Nina o a Pablo, que va a ser nuestro siguiente tema. Pablo, ¿cómo estás? Hola Felipe, todo muy bien, gracias. Qué bueno, Pablo. Pablo es kinesiólogo, licenciado en rehabilitación y especialista en kinesiología musculoesquelética y magíster en medicina y ciencias del deporte. ¿Ya llevas con nosotros cuántos años? ¿9, 8? Casi 9, casi 9. Casi 9. Él también pertenece al equipo de hombro de rehabilitación. Así que, Pablo, empieza a compartir tu presentación. Eso. Así que ya estamos. Ahí sí. ¿Estamos? Listo. Todo tuyo. Vamos, Pablo. Ya. Buenas noches, muchas gracias Felipe por la presentación. Como bien mencionaba, soy kinesiólogo egresado de mi querida Universidad de Tarapacá y ya llevo 9 años en el equipo. Hoy les voy a hablar sobre un tema que me apasiona bastante, que es la rehabilitación de hombro, específicamente en manguito rotador. Me voy a enfocar en la etapa inicial de un tema que vemos a diario junto a Carolina y Guido, que es el tercer integrante del equipo. Alrededor de entre 6 a 12 pacientes diarios vemos con esta intervención. Acá tenemos al protagonista de la presentación, que tenemos a nuestro manguito rotador, ¿no es cierto? Es importante mencionar que el manguito rotador es un estabilizador dinámico de la articulación y que al fijar la cabeza humeral en el fondo de la glena nos permite realizar movimientos sobre la cabeza y movimientos de estabilización. Unos datos un poco relevantes: no solo este rol de coaptador que tiene el manguito, sino que también considerar las relaciones que se presentan con músculos más superficiales, como por ejemplo la relación del supraespinoso con el deltoides, la relación del teres menor
y el infraespinoso con las fibras posteriores del deltoide y también el trapecio, y por supuesto uno de los músculos, el músculo más robusto de estos cuatro, que es el subescapular, que tiene una relación directa con el pectoral mayor, y este tema es muy relevante en etapas ya de mediano plazo en la rehabilitación de esta cirugía. Contarles que los desgarros del manguito rotador se presentan aproximadamente en el 30% de las personas mayores de 60 años. En personas menores de 40 años van a ser más de índole traumática, que es lo que también recibimos bastante en Mutual de Seguridad. Y esto es importante dado que antes se tenía una definición un poco catastrofista de la rotura del manguito rotador, que dicho sea de paso, podría ser asintomática como sintomática, y existe gran parte de la población que va a ser asintomática, sobre todo los mayores de 60 años. Hoy en día la definición habla más de cambios degenerativos normales y relacionados con la edad. En el ámbito de las mutualidades, el dolor de hombro y las alteraciones del manguito rotador son especialmente vistas en trabajadores que realizan ocupaciones de alta exigencia y en trabajadores que realizan sus labores con movimientos sobre la cabeza. Este estudio nos muestra que, analizadas 40.000 personas, se encontró que desde los 50 años el dolor de hombro y las alteraciones en el manguito rotador son comunes. Luego, a los 60 años, estas alteraciones, si bien es cierto, se mantienen, aumentan, el dolor disminuye. Algunos autores, como Vincent, nos dice que probablemente una de las respuestas a esto es que sobre los 60 años las exigencias de las personas que jubilan no serían tan altas como antes de los 60 años. Y lo curioso también es que en personas que ya están jubiladas, el dolor es menos prevalente que en aquellas que siguen trabajando. En el hospital se realizaron entre el 2015 y el 2022 1.400 cirugías de manguito rotador, de las cuales aproximadamente 800 rehabilitamos en el INER, y un promedio más o menos establecido es que entre 6 a 9 meses realizan rehabilitación postquirúrgica. Claramente hay algunos que se podrían escapar de este promedio. Como vemos en la gráfica, los años de pandemia, las intervenciones fueron menos anuales, después ya se mantienen más o menos en el mismo número anual. Hablaremos brevemente de la cirugía. Este es un tema médico, pero los kinesiólogos tenemos que manejar algunas características de esto. También hablaremos brevemente de las etapas por las que va pasando el tendón post cirugía, y nos profundizaremos un poquito más en la quimioterapia y el manejo inicial del paciente luego de la cirugía. Probablemente este tema podría ser un poco más profundo, pero en honor al tiempo y al contexto nos vamos a enfocar en eso. Y finalmente, algunas ideas claves. Un tema bastante debatible hoy en día y que probablemente muchos kinesiólogos comparten la posibilidad de que muchas roturas de manguito rotador podrían tratarse de manera conservadora. Sin embargo, la bibliografía aún es bastante contundente y propone y hablan y relatan que en cuatro tipos de alteraciones el manejo conservador podría tener éxito. Tendinopatías sin rotura, en lesiones parciales menor al 50%, en desgarros irreparables, como manejo prequirúrgico. Cuando sí está indicada la cirugía, debido a lesiones traumáticas de alta energía, que vemos bastante Mutual, en pacientes que requieren un uso con un alto rendimiento del hombro, debido a su actividad laboral, y en pacientes más jóvenes, menores de 50 años, esto está bastante relacionado a roturas traumáticas. También el manejo, la cirugía se va a dar en aquellos pacientes donde el manejo conservador no obtuvo los objetivos o no se cumplieron los objetivos del proceso de rehabilitación. Y finalmente, en decisión médica, la reparación va a ser considerada como algo apropiado en este caso. Ahora, me voy a detener unos 20 segunditos en este último tema, dado que para lograr que la decisión de manejo conservador en algunos tipos de rotura se mantenga, probablemente debemos también cuestionar un poco el cómo rehabilitamos a este tipo de pacientes, dado que la forma en que se rehabilitan
va a ser una variable dependiente de si el éxito de la cirugía, del éxito de la rehabilitación se alcanzó o no. Por lo tanto, ahí tenemos que profundizar un tema y probablemente esto da para una jornada también por sí solo. Con respecto a una clasificación que es importante previo a la cirugía, esto también es de uso médico, las clasificaciones hablan principalmente de 5 características: localización, que va a ser dónde se rompió y cuántos tendones se rompieron; la extensión, que habla de la cuantificación de la rotura; el patrón, que nos va a hablar de qué tipo de rotura tuvo y si es bursal, articular o intersticial; la atrofia, que se presenta más en estadios avanzados de rehabilitación, de degeneración del manguito; y la retracción, que también se presenta en estadios más avanzados. Clínicamente nos va a importar la localización como kinesiólogos al momento de recibir, la atrofia y la retracción. Esto debido a que podríamos saber si el porcentaje de éxito de nuestro tratamiento está más hacia positivo o hacia negativo, considerando que ya al haber infiltración grasa en el vientre muscular, se hace un poco más complicado y más de cuidado el manejo postquirúrgico. Existen variados tipos de reparación. Hoy en día el abordaje, por lo menos en Mutual, lo que vemos es que el 100% es artroscópico y va a variar entre una fila de sutura, doble fila, incluso algunos puentes y anclas que se instalen en la zona. Biomecánicamente podríamos hablar de que las anclas y el TOE, que es el puente que se genera en las suturas, va a resistir un poco más y va a permitir el inicio temprano de la rehabilitación. Ahí les dejo una foto. Como les dije, soy del norte y doy fe de que las playas con el agua más cálida están en Arica, así que quedan invitados. Para hablar de la biología del tendón, tenemos que relatar lo siguiente. Para proporcionar un tratamiento de rehabilitación seguro y personalizado, es fundamental comprender los diferentes momentos y eventos biológicos de la secuencia de curación, que muchas veces algunos se desconocen, y esto es fundamental, dado que podemos saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer dependiendo de las etapas por las que va pasando. Y acá les preparé una gráfica que si bien es cierto, probablemente conozcan, nos va a resumir que luego de la reparación, la primera fase es la inflamatoria, que va de los 0 a los 7 días, la segunda fase es la de proliferación, que va de los 5 a los 25 días, y la tercera fase es la de remodelación de la maduración, que va desde los 21 hasta los 6 meses. Todas estas etapas son superpuestas, no tienen fronteras claras, pero son superpuestas. Es importante clínicamente señalar que las primeras 3 a 4 semanas, algunos colegas hablan de ni siquiera mirar al paciente, dado que tenemos predominancia en un porcentaje importante en el tendón de colágeno tipo 3, el cual no resiste muchas tensiones. Por lo tanto, esto va a estar muy de la mano de que el paciente llega a kinesiología entre la tercera, la cuarta, y en aquellos pacientes con más de un tendón reparado, probablemente quinta semana. También la decisión médica es la derivación. Por lo tanto, si en pabellón hubieron algunos incidentes o la cirugía estuvo un poquito más compleja, probablemente lleguen un poco más tarde, ¿ya? Bueno, como vemos acá en esta línea roja, la reparación a la sexta semana probablemente va a estar entre un 19 a un 30% del tendón, lo cual es muy poco. A la 12ª semana se estima que un 29 a un 50%. Finalmente, a las 15 semanas podríamos encontrar una madurez casi completa de nuestro tendón reparado. También es importante hablar que un tendón posoperado no recrea una antesis original. La cicatriz fibrovascular tiene propiedades inferiores al tejido original, y también que el tendón, incluso años después, alcanza 2/3 del tendón previo, o de un tendón normal, por así decirlo. Bueno, y antes de continuar ya con la parte final, contarles que tuvimos el honor y la satisfacción hace poquito de, junto al colega kinesiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Andrés Flores, el doctor Felipe Reinares, del jefe de traumatología del equipo hombro, y el colega Guido Jaque, de adjudicarnos un proyecto de investigación donde vamos a poder estudiar variables biomecánicas en 3 cirugías: prótesis reversa, fractura de extremo posicional de húmero de manejo quirúrgico, y reparaciones, como el tema de hoy, de manguito rotador. Así que probablemente en 1 o 2 años tengamos algunos resultados que podríamos
mostrárselo y darle a conocer qué encontramos. Me surge la pregunta que probablemente todos tenemos: ¿somos ejecutantes de protocolos los kinesiólogos? Espero que con esta última parte la respuesta la puedan ustedes dilucidar. El paciente llega, como les comenté, entre la tercera y cuarta semana. Incluso a veces podría llegar entre la sexta y la octava, dependiendo de cuántos tendones se repararon. La primera sesión la destino específicamente a una evaluación. Gran parte de esta primera sesión va a estar destinada a una evaluación, donde incluso antes que llegue el paciente revisamos ficha clínica para, entre otras cosas, conocer el protocolo quirúrgico, ver qué se reparó, cómo se reparó, si hubieron algunos incidentes, y conocer la historia clínica junto con los antecedentes mórbidos. La segunda etapa es la entrevista, que nos va a permitir conocer específicamente en qué se ocupa, conocer los objetivos que tiene el paciente, no nosotros, que van a estar relacionados a estos objetivos del paciente. También podríamos encontrar algún tipo de bandera amarilla, que quizás van a estar más relacionadas a unos aspectos clave en esto, que es la kinesiofobia y el catastrofismo. A veces aplico el test de Tampa para ver si tengo que destinar un poco más de tiempo a atacar estas variables. También vamos a conocer los hábitos, ¿ya? Dentro del examen físico nos vamos a enfocar en el dolor, dónde, cuándo y cómo, muchas cosas que ustedes ya manejan. El ROM pasivo, cuantificar, registrar cómo está eso. Los portales quirúrgicos para ver cómo están las cicatrices de la cirugía, que como recordemos es artroscópica. Vamos a evaluar también las articulaciones adyacentes, no nos podemos olvidar de la mano y el codo ni la zona cervical. Postura, pero no postura tan antiguas como los posturales que hacíamos, sino que aquellas posturas que podrían generar más sintomatología y menos sintomatología, y educar en este aspecto. También la sensibilidad para ver si hay o cómo está la indemnidad de los nervios periféricos principalmente. ¿Qué factores podrían retardar la consolidación o la cicatrización del tejido? Hipertensión, esto está evidenciado, hábitos tabáquicos, hábitos alimenticios, también hábitos sedentarios, algo que no está muy descrito, o sea, no es de mucho conocimiento, pero hay estudios que muestran que en personas de mayor estatura, probablemente con extremidades un poquito más de mayor longitud, existe mayor riesgo de rotura y mayor sintomatología en esta etapa. El dormir, cómo está el sueño, el estrés, que sabemos cómo afectan sistemáticamente, no solo específicamente el tendón. Este estudio muestra que existe un riesgo de rotura que se duplica entre los 30 y los 50 años, de un 15% a un 30%. Los objetivos, en base a la experiencia que hemos tenido en el equipo, y no solo la experiencia por sí sola no nos dice mucho, pero esto enfrentado con la evidencia, nos puede decir que dentro de los principales objetivos que tenemos en esta fase inicial y que nos van a permitir pasar a la fase 2, está lograr una reparación o un avance en la reparación del tejido, y para eso vamos a educar, no tener complicaciones, tener el mínimo dolor posible, entendiendo que va a existir dolor, y tener por lo menos una flexión anterior pasiva entre 160 y 180, una rotación lateral entre 30 y 45 grados, y en posición 1, no me aventuro todavía a evaluar en posición 2, que es 90 grados de elevación. Y rotación medial, ojalá llegando al glúteo. Para esto nos vamos a valer de educación, ejercicio terapéutico, fisioterapia, lo dejo con asterisco, porque no va a ser para todo, y terapia manual también lo dejo con asterisco porque hay algunas decisiones que hay que tomar ahí en el transcurso. Este estudio nos muestra, se evaluaron 6.000 pacientes sanos a lo largo de la vida, y se encontró que existen ciertas diferencias entre sujetos de 30 años y de 60 años. Las diferencias principalmente se encuentran en la flexión anterior, donde existe una diferencia de 15 grados entre los de 30 y los 60 años. Por lo tanto, tenemos que utilizar un poco nuestro objetivo y ver que si en personas sanas tenemos 165 grados de elevación a los 60 años, ¿por qué nos vamos a exigir a tener 180? Si lo alcanzamos, genial, pero si no, tenemos que aterrizar a que en sujetos sanos ya hay una disminución, ya acercándose a la sexta década de vida. ¿Qué complicaciones podríamos encontrar y que como fisioterapeutas tendríamos que estar muy pendientes? Neuropatías que se presentan en el 2%, re-roturas que están del 16 al 94%, bastante amplia la base.
Rigidez postquirúrgica, que está entre el 23%, y síndrome doloroso regional complejo, el llamado hombro doloroso, que ya vendrían a ser un poco más alteraciones de Fanerio y un tema más sensitivo y de sensibilización, ya sea central o periférica. Creo que en base a lo que se discute, creo que en estas 4 complicaciones, un mal inicio de rehabilitación podría marcar ya sea una extensión del tratamiento o complicaciones que van a ser dependientes de cómo abordamos a estos pacientes en la etapa inicial. Por lo tanto, tenemos acá la siguiente interrogante. Tenemos que proteger un tendón, pero a la vez tenemos que recuperar la movilidad de esa articulación. El equilibrio va a estar dado por distintas razones que vamos a abordar. Generalmente parto con educación. Felipe, Carolina, saben que muchas veces la primera intervención probablemente nos entregue el 80% de cómo va evolucionando. Podemos pesquisar y una evaluación puede ir desde los 10 minutos hasta los 30 minutos, considerando en qué tengo que buscar. Es algo bien nombrado y por eso puse ahí a los Simpsons que el concepto biopsicosocial, que está bastante repetitivo últimamente, pero a los clínicos nos ha servido para ordenar un poco algo que se viene haciendo hace tiempo, cito a Sebastián Ríos, algo que se viene haciendo hace tiempo, pero hoy en día se ordena un poco más, se está publicando un poco más y la verdad es que hay mucho para hablar del concepto biopsicosocial. Vemos este estudio de Ritter, creo que es de 2017, donde nos muestra que ante palabras de alarma, áreas del cerebro se activan y se genera más dolor en comparación a la utilización de palabras neutras a la hora de explicar procesos, pronóstico o la patología del paciente. Esto nos invita a abordar a nuestros pacientes con palabras neutras y no generar palabras que podrían provocar temor, y sabemos lo que genera el temor y la cascada que genera el temor en aquellos pacientes más predispuestos a esto. Las intervenciones y ejercicios deben doler. Esto lo cambio, borro el deben por un podrían, borro los signos de interrogación y dejamos en una frase donde las intervenciones y ejercicios podrían incomodar más. Si nuestro paciente entiende que dolor no es daño, esto va a ser muy llevado y podríamos tener buenos resultados. Esta escala que la he hablado con bastantes colegas es de la profesora Jill Koch y la vi una vez en una jornada de Jeremy Lewis, donde le podemos explicar al paciente que el dolor no va a bajar de manera lineal, sino que vamos a tener días buenos, días malos. También esto nos va a permitir de alguna forma recordarle al paciente cuando llegue en la 4ª sesión, manifestando que le duele mucho más que la primera. Por lo tanto, yo le digo, ¿se acuerda de la tabla que vimos en la primera sesión? Perfecto, es esto. La modulación del dolor va a ser una suma de intervenciones que generalmente van a estar combinadas entre educación, fisioterapia y el contexto de rehabilitación, también la exposición gradual al movimiento y explicar los procesos en los que va a estar el paciente. Tenemos que lograr que el paciente perciba los cambios positivos más que los cambios negativos. ¿Podemos aplicar terapia manual? Sí, podemos aplicar terapia manual. Ojalá se deje de pensar que la terapia manual no sirve. Los principios por los cuales se basa la terapia manual quizás no son los mismos, pero ¿de qué sirve? Sirve. ¿En todos? No, no en todos. Como terapeutas físicos no debemos favorecer signos de alarma. Ese es el principal rol al momento de educar. Como terapeutas físicos, fisioterapeutas, tenemos que buscar una puerta de entrada que nos permita lograr que el paciente a través del movimiento vaya recuperando la confianza, vaya recuperando y vayamos logrando los objetivos que se disponen o se tratan de buscar. Tenemos una guía basada en electromiografía en reparaciones del manguito rotador, donde el consenso nos habla de que técnicas y ejercicios menores a un 15% de la contracción voluntaria máxima serían y favorecerían el no cargar este tendón que está en proceso de reparación. Sin embargo, tenemos que tener claro que estos estudios son en sujetos no patológicos, por lo tanto, clínicamente tenemos que estar muy abiertos a la posibilidad de que algunos ejercicios puedan sobrecargar un poco más los tejidos que no queremos sobrecargar. Si tengo un problema en el audio, Felipe, me avisas, ¿ya? Está todo ok, Pablo. Avanzamos. Para registrar nuestros procesos obviamente tenemos que registrar los procesos de evaluación, tenemos que registrar la evaluación, de la movilidad vacía. Y esta evaluación de rotación lateral me llevan a recomendarles que
evitemos la extensión, llevemos a unos 30 grados de abducción la articulación y fijar la escápula para que el movimiento glenohumeral sea puro y no tengamos esta rotación escapular que nos entregaría algunos grados más de rotación. En pacientes que tienen intervenido el infraespinoso y el supraespinoso, tenemos que tener precaución al pasar los 30 grados, dado que podríamos sobrecargar un poco más de ese 15% que les comenté de ventana de techo para evitar sobrecarga. En cuanto a la flexión, la abducción y la elevación en plano escapular, este esquema podría recomendar que empecemos con una flexión anterior, avancemos a una elevación en plano escapular pasiva y finalmente una abducción. La bibliografía nos muestra que finalmente la flexión anterior tiene un 5% de porcentaje para el supraespinoso, un 5% para el infraespinoso y probablemente va creciendo. Esto clínicamente se manifiesta en sintomatología, o sea, todos los que vemos hombros sabemos que en flexión anterior es mucho más tolerada que el plano escapular y que la abducción. La rotación medial activa es muy... hay que tener mucho cuidado, dado que activa mucho más que un 15%. Por lo tanto, no se recomienda en etapas iniciales evaluar de manera activa la rotación medial. Bueno, esta diapositiva es bastante interesante. Cuando queremos aumentar ROM pasivo podemos aplicar técnicas hand-off, que son las que yo elijo principalmente. Sin embargo, existen un razonamiento que tenemos que tener. Por ejemplo, las técnicas hand-off nos podrían entregar mejor autogestión y menor kinedependencia en los pacientes. A su vez, también tenemos que entender que si el paciente no logra relajar el hombro cuando lo evaluamos, debemos hacer técnicas hand-off porque si no, cuando movamos va a seguir activando. Si el paciente no avanza en 2 semanas de rehabilitación utilizando técnicas sin manos, hand-off, debemos avanzar a terapia manual para ir logrando el objetivo. Si el paciente durante los ejercicios no logra relajar el hombro y lo vemos con una track o una elevación temprana, también debiéramos nosotros intervenir y asistir en los movimientos de ese paciente. Bueno, para terapia manual hay bastantes técnicas que todos conocemos, glide posterior, glide anterior. ¿Por qué glide anterior? Porque este estudio bastante conocido nos muestra que recuperar la rotación lateral no necesariamente se subdice a las leyes que conocemos de red cóncava o convexa o artrokinemática, sino más bien un glide posterior y un glide anterior podría recuperar de igual forma una rotación lateral. Y, dicho sea de paso, la terapia manual no genera más de un 15%, ahí me equivoqué, pero no genera más de un 15% la contracción voluntaria máxima, por lo tanto es una técnica segura en esta etapa. Un péndulo bastante utilizado, sin embargo este estudio nos muestra primero que el mayor aporte al péndulo es un movimiento torácico más no glenohumeral y a su vez un péndulo mal realizado activa mucho más de un 15%, sobre todo considerando que el 80% de las personas lo genera mal, y eso está estudiado. Por lo tanto, es un ejercicio que no recomendaría en etapa inicial. Existen varias alternativas como este péndulo, donde en cadena cinética cerrada, acá del lado izquierdo, podemos tanto trabajar en flexión anterior como en plano escapular. También el clásico movimiento autoasistido, donde también se genera menos del 15% de la contracción y podría ser una buena puerta de entrada a recuperar la movilidad. Otros ejercicios como el tab slide, ya sea en plano escapular o en plano hacia la flexión pura, también entregan menos de un 15% y puede ser, como vemos ahí, asistido por la otra mano o no asistido. Ambos podrían ser una buena puerta de entrada a recuperar la movilidad pasiva. La rotación lateral, generalmente el menor porcentaje de contracción voluntaria máxima va a estar en decúbito supino, avanzando hacia un bípedo, con asistencia de una barra. Este ejercicio lo podemos hacer sin problema. Si alguno de los dos no es bien tolerado, también está la alternativa de nosotros asistir, ¿ya? En esta fase se recomiendan estos ejercicios que muestro ahí. Ojo, porque tanto en la araña, que clásicamente usan en el muro, o un bastón en elevación, generan demasiada contracción o demasiada actividad de los músculos que estamos cuidando, de los tendones que estamos cuidando.
Y también la flexión activa de codo, que generalmente la dejan indicada, también genera demasiada activación de los tendones que debemos cuidar. Por lo tanto, yo no recomendaría estos ejercicios en etapa inicial. ¿Ya? Scapular clock, principalmente para el centraje glenohumeral, el movimiento escapular y de alguna forma la disociación de la cintura pélvica con respecto al tronco. Acá también agrego movimientos de rotación torácica que nos van a ayudar demasiado aportan a la movilidad del hombro. Recordemos que la rotación torácica se encuentra presente en la elevación del hombro. Ideas claves, y ya para finalizar, el papel de la rehabilitación kinesiológica es clave en pooperados de manguito rotador. Los ejercicios deben ser acorde a los procesos histológicos de reparación y se deben individualizar al contexto de cada paciente y las creencias de cada paciente. Los ejercicios seleccionados, no existen recetas y no somos ejecutantes de protocolo, dado la variedad de protocolos que existen y que, como nosotros vemos en clínica, en la mayoría de los casos no se aplican textuales, no se aplican, sino que vamos reaccionando a lo que va apareciendo. Conocer el cuadro clínico esperado nos permitirá ayudar y lograr mejores cambios significativos, y es importantísima la comunicación entre traumatólogo, kinesiólogo, paciente. Gracias, para que no me olvide, como en la última vez, a Andrea, Carlos y Sergio. Gracias al equipo traumatólogo, gracias al equipo de INE general, y les dejo una foto ahí del equipo, mi correo, un mensajito, y muchas gracias a todos los Extraordinario, ponentes. Pablo. Extraordinario, Pablo. Gracias por, de verdad, tanta información valiosa. De verdad hay tanto detalle, hay mucho que masticar. Y de verdad agradecemos todo este aporte. De verdad fue muy, muy, muy bueno. A todos los conectados, de verdad, gracias por su audiencia. Vemos muchas felicitaciones en el chat. ¿Alcanzamos a hacer algunas preguntas? Carolina, ¿estás dispuesta a contestar? Te tengo algo. Cuéntame, atenta. Eso. Con lo que presentaste, ¿qué no debemos dejar de hacer frente a un paciente con este tipo de lesión? Yo creo, frente a la experiencia que teníamos, para mí lo más importante, aparte de la comunicación con el equipo, es la educación. Educar en relación a lo que tiene el paciente, en las precauciones, en sus procesos. Entonces, la educación yo creo que es el pilar fundamental para una rehabilitación, para que finalice esta rehabilitación y sea lo más funcional posible el paciente. Yo creo que eso es lo más importante. Buenísimo. Nina, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Cómo poder distinguir entre la necesidad de confección de órtesis flexora dinámica de codo con la flexora blanda de codo? ¿Cómo podríamos hacer esa diferenciación? Da para largo, pero voy a tratar de ser súper breve. Primero, los grados. Ya, menor a 90 grados, la dinámica de codo, la articulada, ¿cierto? Esta con estas piezas extra, es la indicada. No van a tolerar los pacientes la flexora blanda. Si tiene 100, 110 grados, un poquito más, arriesguémonos con la blanda, ¿ya? Porque la pasada entre los 100, los 110 y los 115 grados va a ser más rápido. Entonces, aprovechemos los tiempos del paciente. Y lo otro, si el paciente vive solo, si tiene alguien que lo pueda ayudar o no, ya es mucho más sencillo que utilice la dinámica, la articulada, y la cognición del paciente. Si le cuesta muchísimo seguir indicaciones, es preferible que sea la más simple, y en ese caso es la flexora blanda que va al pliegue axilar. Buenísimo, Nina. Muchas gracias. De verdad, aclaraste un punto a considerar. Pablo, oye, gran presentación aquí en el chat. Ya están pidiendo una extensión de verdad bien importante de tu presentación. Están pidiendo más, pero de verdad eso nos entusiasma. Pablo, ¿qué alcances clínicos hay que tener en cuenta cuando además se realiza liberación del intervalo rotador y tenotomía de bíceps? Bueno, cuando existe liberación del intervalo rotador, hemos visto en clínica que existe mayor sintomatología en la zona anterior, cercano al proceso coracoideo. Recordemos que el intervalo rotador
triángulo limitado entre el ligamento transverso glenohumeral, el supraespinoso por arriba, el subescapular por abajo, y por medial tenemos el proceso paracoides. Entonces, al hacer liberación, que generalmente en hombros de larga data se generan adherencia en esa zona, que es disminuir la rotación, debemos ser conscientes de que va a doler un poco más, pero al igual que como lo vemos en la fibroartrolisis, eso no nos puede limitar y tenemos que encontrar el equilibrio para que, pese a esta sintomatología, recuperemos la rotación lateral, ojalá antes de las 6 semanas. Ya alcancemos una rotación adecuada entre 30 y 45 grados antes de las 6 semanas. Y con respecto a la tenotomía, es bastante importante educar a nuestros pacientes de que el dolor referido que van a tener en la zona bicipital es esperable producto de la intervención, y de esta forma bajar la ansiedad, el temor de que nada malo está pasando, sino que es parte del proceso y que esperemos que en la medida que pase el tiempo esto pueda disminuir. ¿Ya? Buenísimo. Oye, acá en el chat Dominique nos hace una pregunta. ¿Tienes algún ejemplo de hand-off que uses en la práctica? Sí, la mayoría de los ejercicios que mostré son hand-off, o sea, como comenté, mi primera herramienta no va a ser yo asistir a los movimientos o hacer terapia manual, a menos que vea una compensación evidente a la hora de hacer los ejercicios el paciente autoasistidos. Eh, por lo que el hand-off genera que el paciente, sabemos la relación que tiene el ser dependientes del kinesiólogo o no tener la autogestión en su tratamiento, y esta autogestión nos va a llevar a que duela menos, se empodere del tratamiento que esté realizando. Por lo tanto, la mayoría de los ejercicios que vemos ahí están recuperando rango de movimiento pasivo, pero nosotros no estamos interviniendo de manera directa. ¿Ya? Como mostré en la presentación, probablemente en algunos puntos nosotros tengamos que intervenir. O sea, si hay pacientes que no le alcanzaban 2 semanas o no han avanzado como esperamos, nosotros intervenimos, entregamos esta retroalimentación, este feedback que entrega la terapia manual, bajo los principios más modernos, que efectos neurofisiológicos y no tan mecánicos. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Oye, de verdad, demasiada información, pero también yo soy un testigo de que toda esta información es aplicado diariamente acá en nuestro hospital, en nuestro Instituto de Neurorehabilitación. Y, por cierto, queremos agradecer a todos los participantes que nos enviaron sus preguntas. Sin embargo, lamentamos no poder responderlas todas, pero creo que queda el contacto ahí en el chat. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, es muy acotado, de hecho estamos un poco pasados. Es por eso que en los próximos días les vamos a enviar un correo electrónico con el registro de este webinar, así que tranquilos, van a poder repasar toda esta información para que lo puedan revisar ahí tranquilos, todo el material, y disponer de él cuando lo necesiten. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta actividad que ha sido muy buena. Carolina, Nina, Pablo, gracias por acompañarnos en este webinar sobre rehabilitación postquirúrgica del hombro y codo, aspectos clínicos y conceptos clave. Bueno, y gracias por responder las inquietudes que nos hicieron llegar a los participantes y poder compartir todo el contenido en relación a este tema. No olviden visitar nuestra página web www.mutual.cl y revisar la oferta que Mutual de Seguridad tiene para sus empresas adherentes y trabajadores. Nos encontramos, estén atentos, porque va a haber un tercer webinar, así que ya los spoileé. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches. Chao. Muchas gracias, chao. Gracias, chao.